Ahí está. Entonces, el día de hoy vamos a estar observando lo que sería la segunda parte del tema, tabla de naciones. ¿Ok? Así se llama. ¿Por qué? Porque así se le conoce al capítulo 10 de Génesis, la tabla de naciones. ¿Ok? En esta genealogía que observamos nosotros en Génesis 10, lo que sucede es que básicamente se nos están colocando cuáles son los ancestros de todas las naciones que había en ese tiempo en la antigüedad. Cuando llegamos al tiempo de Abraham, cuando lleguemos al tiempo de Moisés, estas naciones que vemos a partir de Génesis 10 son las que están dominando el mundo. Y todas están surgiendo, se nos dice a partir de este capítulo, de Noé y de sus descendientes. ¿Ok? Entonces es un documento bien importante y bien especial, hermanos. Lo que les comentaba hace rato, ¿no? No hay un documento igual en la antigüedad. Estamos observando nosotros a través de él la exactitud con la cual Dios guardó escrito la historia del hombre, ¿sí? Algo que no observamos en ninguna otra nación, a pesar de que haya naciones más grandes y poderosas en este momento, como vamos a observar nosotros, hay imperios como los aqueos, hay imperios que están agarrando mucha potencia también como los egipcios y ellos no tienen algo similar a esto, ¿no? Entonces es un documento bien especial. Y entonces el punto principal del día de hoy básicamente es que nos demos cuenta nosotros el día de hoy qué tan exacto es la palabra de Dios, qué tan exacta es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Eso por qué, hermanos? Porque tú y yo dependemos de esta palabra. Entonces, si tenemos una palabra que es extremadamente exacta en todo sentido, tenemos que depender de ella en todo sentido, ¿sí? En este caso vamos a concentrarnos a ver qué es exacta históricamente, geográficamente, ¿sí? Y a partir de eso, seguimos en lo mismo. Dios, entonces, que habló esta palabra, es digno de que tú y yo dependamos de él. ¿Okay? Eso es todo. Ese es el punto del día de hoy. Y lo vamos a observar a través de cosas que están bien complicadas, porque vamos a estar hablando de un buen de naciones. No vamos a estar observando todas, ya vimos la semana pasada varias, ¿sí? Pero son 70 naciones, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme, ¿no? El día de hoy vamos a observar algunas, va. Que van a ser básicamente los descendientes de Jafet, que nos faltaron, de la semana pasada, y también los descendientes de Cam, ¿ok? Y para ayudarnos voy a utilizar varias herramientas, básicamente cosas gráficas para que no nos perdamos, porque les digo, la verdad, a mí, si soy bien honesto, a mí se me hace bastante complicado. Pero vamos a comenzar, ¿va? Entonces voy a mostrarles un mapa, voy a mostrarles aparte de eso se me fue, ¿cómo se llama? Alguien ayúdame y dígame cómo se llama esto que voy a poner en pantalla. Espérenme. Denme 2 segundos y vamos a compartir esto. Aquí está. ¿Cómo se llama esto que está aquí a la derecha? ¿Alguien sabe? Un árbol genealógico. Pero no me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, vamos a hacer uso de esto, ¿va? La semana pasada ya estuvimos hablando de varios descendientes de Jafet, si se acuerdan ustedes, ¿sí? Entonces estuvimos hablando, por ejemplo, de los pueblos, de los segundos que está medio difícil de controlar, pero básicamente de los pueblos que surgen de Gomer, de Magog, de Media, de Javán, de Tubal, y de Mesec, y me falta uno, de Tiras, ¿sí? Y estuvimos viendo básicamente que estos pueblos que estamos observando aquí son pueblos que tienen un impacto enorme en toda la historia, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes van y observan lo que sería Javán, que es lo que está ahí, ¿no? De Javán surge Grecia, ¿sí? De Tiras surge Roma, de Medes surge Media Persia, que son los que van y conquistan el gobierno de Babilonia y que son la potencia mundial más grande de su tiempo, ¿no? De varios de esos descendientes de aquí surgen poblaciones que llenan Europa, que llenan
también Rusia, que cuando hablamos de Rusia, por ejemplo, están Magog, Tubal y Mesec, ¿sí? Y básicamente estamos viendo entonces que se está poblando una gran parte de todo el mundo a través de estos descendientes, ¿sí? Hemos visto hasta ahorita, por ejemplo, que este tercer hijo de Noé, Jafet, que es probablemente el que se asentó más lejos de todos ellos, es el que ha estado poblando todo lo que sería esta zona de Europa, ¿sí? Al norte de Israel tenemos Europa y también esta zona de Asia, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo nosotros cómo es que se pobló todo eso. Ok, ahora, a partir de los siguientes descendientes, vamos a seguir viendo cómo es que se siguió poblando todas las naciones que están abajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, vamos a continuar con los descendientes de Jafet, ¿ok? Y voy a compartirles mi bosquejo para que lo tengan de una forma más sencilla, porque les digo, vamos a estar observando una gran cantidad de cosas. Entonces, si alguien quiere tener unas notas acerca de esto, pues van a poder hacerlo a través de este bosquejo que les voy a estar pasando, ¿no? Se los voy a estar mostrando aquí, transmitido junto con todo lo demás. También vamos a transmitir el mapa, les comentaba, y vamos a transmitir también este árbol genealógico. ¿Ok? Creo que está muy chiquito, entonces voy a intentar agrandarlo un poquito más. Ahí está, miren. ¿Sí? Entonces aquí, los descendientes de Jafet, ¿va? De Jafet se nombran 14 descendientes. O sea, tenemos nosotros ahí ya varias naciones. Entre ellos surgieron los que habitaron la zona al norte de Israel y al este y al oeste de esta zona norte, ¿no? En otras palabras, estamos hablando nosotros de toda la franja de arriba de lo que es el mundo. Entonces, imagínense ustedes el mar Mediterráneo, al lado tienen Israel y al norte tienen Europa, tienen Asia, tienen Rusia, está en esta zona, ¿sí? Colocándome, básicamente está una gran franja ahí que toda es poblada por los descendientes de Jafet en su mayoría, ¿sí? Entre ellos, ya les había comentado ahorita, se encuentra Grecia, Roma, Media Persia, ¿sí? Está la parte de Europa y está la parte de Rusia. Y nos quedamos en el versículo 3, si se acuerdan, la semana pasada. Entonces, en el versículo 3, vemos nosotros que ahora pasamos de los descendientes directos de Jafet a lo que serían sus nietos, ¿ok? Y entonces vamos a leer el versículo 3 para que vean cuáles son estos nietos. Y voy a ver, yo creo que mejor voy a compartir toda mi pantalla porque sí voy a estar cambiándome mucho, entonces mejor aquí está. Tienen toda mi pantalla mejor, ¿ok? Entonces tenemos aquí nosotros, chequen, versículo 3. Los hijos de Gomer. Gomer es descendiente de Jafet, ¿ok? Entonces, los hijos de Gomer, ¿quiénes son? Son Askenaz, Rifat, Togarma, ¿ok? Cuando hablamos de estos, básicamente estamos viendo nosotros, chequen aquí, estamos viendo nosotros tres gentes que surgieron ahí. Askenaz es la primera. Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de gente que fue conocida, ¿saben qué? Creo que tapa, ahí está, de gente conocida como los pueblos escitas, ¿ok? Ese nombre sé que no nos va a sonar a ninguno, bueno, al menos a mí no me suena, pero les explico quiénes son. Son un pueblo ruso de la antigüedad que se encontraba localizado cerca del Mar Negro, ¿sí? Al este del Mar Negro. Entonces les pongo aquí el mapa y tenemos nosotros, este es el mejor mapa que pude encontrar. Tenemos nosotros aquí que se encuentra, chequen aquí, la zona de Israel, ¿ok? Palestina, aquí está Arabia, aquí está África, Mar Mediterráneo, Asia Menor, y aquí partecita de Europa se ve, ¿no? Ok, aquí, arriba de Asia Menor, se encuentra el Mar Negro. Entonces, esta gente que estamos viendo nosotros, la gente de Askenaz, se encuentra aquí, ¿sí? Aquí ya yendo hacia Rusia, en la parte sureste de Rusia, no, suroeste, perdón, de Rusia, tenemos nosotros aquí a la gente de Askenaz, ¿sí? Y sabemos nosotros que son esta misma gente de los pueblos escitas, ¿ok? A partir de Askenaz surgen estos pueblos escitas. Y también a partir de Askenaz surgen gente que migró hacia Alemania. ¿Cómo sabemos esto, hermanos? Lo sabemos por el lenguaje. Porque estos nombres que estamos observando nosotros aquí, que vamos a seguir observando, se conservan en las zonas en las cuales estamos hablando, ¿sí? Entonces tienes el nombre de Askenaz que está siendo escrito aquí. Deme 2 segundos
Espérame. Ok, perdónme. Este, ahí está. Ahí está, ahora sí, continúo. Entonces, esta gente de Askenaz se localiza en esta zona de acá, ¿va? Siguiente gente, la gente de Rifat, ¿ok? Ahí tenemos que admitir, Rifat no ha sido localizado, o sea, no se sabe en dónde se encuentra, ¿ok? Entonces, ahí tenemos el siguiente. Seguido de eso seguía Togarmá, ¿ok? Y en este caso, Togarmá se puede observar que es el ancestro del pueblo armenio. Entonces, ahí nosotros tenemos una gran cantidad, un grupo étnico muy grande que se estuvo moviendo por todas partes. El día de hoy está en toda la tierra, ¿sí? Pero que comenzó en un lugar bastante específico, que fue en Asia Menor, ¿sí? Entonces, al norte de Palestina, en Asia Menor se encontraban localizados estas personas, que es en esta parte de aquí, Togarmá, ¿sí? Donde podemos encontrar nosotros Armenia el día de hoy, ¿sí? Entonces, Togarmá tenemos nosotros, que de ahí surge el pueblo armenio, ¿ok? Y también los han localizado algunos con la ayuda de textos hititas. Estos son textos de un imperio antiguo, ¿sí? Y textos asirios como Gurún en Turquía, que ahorita me equivoqué. Este es donde está Gurún, perdónenme. Este es donde está Gurún, ¿sí? Entonces, Gurún en Turquía, en Asia Menor, ¿ok? Aquí está Asia Menor, aquí tenemos nosotros Turquía y en esta parte específica de acá tenemos nosotros lo que sería Gurún, ¿sí? Y les había comentado aquí, noten, se localizó que era esta zona específica a través de lo que viene en la palabra, a través de lo que viene también en textos hititas y textos asirios. Y así se pudo conseguir, estamos hablando de gente de esta parte específica de acá, que son la gente del pueblo armenio, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros a los primeros descendientes, los nietos los nietos de Jafet, los hijos de Gomer, ¿va? Continuamos el versículo 4, y ahí tenemos nosotros a los hijos de Javán, otros nietos de Jafet, ¿ok? Y se dice en el versículo 4, los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim, ¿sí? Kitim y Dodanim, ¿sí? Están muy difíciles los nombres, ya sé. Pero bueno, Elisa es de donde surge el nombre griego, literalmente griego, ¿ok? O sea, si tú en griego dices griego, tienes esta palabra, Elas, que surge de Elisa, ¿sí? Aquí no podemos observar tanto la similitud en español, ¿ok? Pero en el idioma original se observa grandemente la similitud, ¿sí? Aquí nada más podemos observar básicamente que están unos parecidos de unas letras, ¿no? Elas, Elisa, pero básicamente está muy, muy relacionado. En este caso, que en el idioma griego se mantuvo esta palabra. Y esta misma palabra aparece mencionada después en Ezequiel capítulo 27, versículo 7, donde se dice que este pueblo tiene costas que están haciendo referencia a qué son, hermanos, al Mediterráneo. Porque si ustedes se ubican en Grecia, Grecia se encuentra colocada en esta zona. La Grecia de la antigüedad se encontraba colocada en esta zona. Entonces era todo pueblo mediterráneo. Y en este caso está diciéndose, ellos son los griegos, ¿ok? Parte de los griegos más bien, ¿sí? Entonces, Elisa, por ejemplo, aquí en este mapa que les conseguí, la colocan aquí, ¿sí? No necesariamente ahí es la localización, por eso es que se observa aquí una señal de pregunta, ¿no? Un símbolo de pregunta, pero algunos lo han identificado ahí, que esa isla es la que se llama Chipre, ¿sí? Y en este caso, la razón por la cual algunos piensan que es este lugar es por similitudes entre el nombre Elisa, que es Elisha, y el nombre Alasha, que es un nombre que se encuentra en escritos acadios,
un imperio también de la antigüedad que hace referencia a esta población. Y en este caso, en esta población de la antigüedad se estaba colocando, estaban en Chipre. ¿Ok? Entonces, a través de eso se van haciendo básicamente esta investigación hasta ver dónde es que se encontraban. ¿Sí? Entonces, esto es Elisa. Siguiente, es la ciudad de Tarsis. Tarsis, que si ustedes se acuerdan, Tarsis es la ciudad a la cual Jonás va después de que es comandado a que vaya a predicarles a las personas que se encuentran en Nínive. Básicamente él huye y se va hacia la ciudad de Tarsis, que está ubicada al lado contrario de donde tenía que estar yendo, ¿no? Jonás tenía que estar yendo desde aquí en esta dirección para llegar hasta lo que sería Nínive, ¿no? En vez de eso, él va en la dirección contraria, ¿sí? Y en esa dirección contraria, él se va entonces hacia el mar Mediterráneo, es donde está él embarcando, y se dirige hacia una ciudad que se dice está en la costa de España, ¿sí? Entonces, si ustedes observan aquí, Tiras, que diga Tarsis, perdón, Tarsis, está hacia allá, España, ¿sí? Y básicamente se relaciona con esta costa de España porque ahí hay una ciudad que se llama Tarteso. Entonces noten la similitud. Tarsis, Tarteso, ¿sí? Una ciudad muy conocida por su actividad marítima, como se menciona en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 22, ¿sí? Otro descendiente es Kitim, Kitim, que en este caso Kitim se sabe que es la ciudad de Chipre, aquí, Kitim, tenemos nosotros. ¿Por qué se sabe eso? Básicamente porque a partir de ahí surge una gente griega que se llama Kitión. Entonces tienes Kitim y está surgiendo la gente de Kitión, que en este caso son los pobladores en la isla de Chipre, ¿sí? Entonces aquí tenemos nosotros información de que había esta gente, la gente de Kitión, que es Kitim, ¿sí? Y el último descendiente aquí de los nietos de Jafet es Dodanim o Rodanim, que es otra forma de escribir este nombre, ¿va? En este caso, esta parte, la de Rodanim, se las tengo que traer porque es de ahí de donde surge el nombre de la isla griega llamada Rodas, ¿sí? Entonces, de Rodanim surge Rodas, que es una ciudad que se encuentra aquí, ¿sí? Entonces, aquí tienen ustedes la ciudad que diga la isla, perdón, de Rodas, ¿sí? Que se encuentra al suroeste de Asia Menor, en el mar Mediterráneo, ¿va? Entonces, con eso terminamos nosotros básicamente con los ancestros de Jafet. Y chequen entonces la forma en la que termina el versículo 5 con esto. Génesis capítulo 10, versículo 5. De estos, las costas de las naciones se dividieron en sus tierras, cada uno conforme a su lengua, según sus familias, en sus naciones. Básicamente está diciendo ahí, de los descendientes de Jafet, de estos, se llenaron las costas, se poblaron las costas, que está haciendo referencia a todo lo que rodea el mar Mediterráneo. O sea, a partir de los descendientes de Jafet se fue llenando todo esto, ¿sí? Entonces se fue habitando todo esto, llegando hasta Europa. Y obviamente la propagación continuaría, ¿no? Y continuarían esparciéndose estas personas hasta territorios que aún no hemos visto, ¿no? Ahora, estos territorios que ahora hemos visto hasta el día de hoy, lo que hemos visto hasta el día de hoy, hermanos, está apoyado por estudios de historiadores e historiadores aún seculares, o sea, gente que no es creyente, pero que observa esto y está viendo las similitudes y utiliza entonces la Biblia como una fuente porque está viendo que es real lo que viene aquí, ¿no? La forma en la que están colocados, la forma en la que están poblados. Eso nos muestra, hermanos, la exactitud con la que la palabra de Dios habla. Y también nos muestra, ojo, que Dios cumplió una profecía en estos versículos. ¿Saben qué profecía? Una profecía que vimos hace unas semanas ya en el capítulo 9, donde se estaba diciendo que Dios iba a engrandecer a Jafet. Dios iba a engrandecer a Jafet. Y aquí estamos viendo que sí lo engrandeció, porque lo hizo abarcar
cantidades de terreno enormes en toda Europa y en la mayor parte de Asia, e incluso han llegado hasta América el día de hoy, ¿sí? Lo tenemos nosotros que toda esta zona y las zonas que van hacia acá, hacia el norte y hacia acá, también hacia el norte, fueron pobladas por Jafet, ¿sí? Entonces Dios cumplió la palabra. Dios dijo, voy a engrandecerlo. Y lo engrandeció. Le dio un pueblo extremadamente grande. Y si notan, la profecía no solamente era eso, ¿no? La profecía era, engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem. Que esta parte de habita en las tiendas de Sem, estábamos platicando hace unas semanas que hablaba acerca de la salvación, porque la salvación vino a través de Sem. Si ustedes checan la genealogía de Jesucristo, van a observar que surge a partir de Sem. De Sem es que surge Abraham, de Abraham es que surgen los israelitas, de los israelitas es que surge Jesucristo. Cuando está diciendo esta profecía que Jafet iba a habitar en las tiendas de Sem, lo que significa es que iban a recibir de la salvación que iba a tener el pueblo de Sem, el pueblo de Israel, ¿sí? Jesucristo iba a entregarles esta salvación también a ellos. Y entonces nosotros podemos checar, hermanos, y esto se cumple al pie de la letra, porque ven ustedes Hechos, el libro de los Hechos, y pueden observar que se realizan misiones para predicar el Evangelio. ¿Y a dónde creen que son las primeras misiones que se realizan, hermanos? Las primeras misiones que realiza en este caso el apóstol Pablo, que es el que mueve principalmente el Evangelio en el libro de Hechos, las realiza hacia Asia Menor, a lo largo del territorio del mar Mediterráneo y hasta Italia. O sea, va y recorre todo esto, que es el territorio de Jafet, ¿sí? Aquí tengo, de hecho, un mapa de los viajes misioneros de Pablo y les puedo mostrar a lo que hace referencia a esto. Chequen, miren. Aquí está. El territorio que recorre Pablo es el que está trazado por esta línea, ¿no? Entonces va yendo por toda Grecia, descendientes de Javán, descendientes de Jafet, ¿sí? Está pasando por los descendientes, chequen aquí, incluso Rodas aparece Chipre, que después visita en otro viaje misionero, ¿sí? Entonces se observa cómo es que Dios está cumpliendo lo que prometió a Jafet, ¿no? Y en este caso esto lo había dicho desde hace miles de años, hermanos, y lo estaba cumpliendo ahí a través del apóstol Pablo. ¿Notan? ¿Notan qué increíble es esto? Entonces, esos fueron los descendientes de Jafet, ¿va? Vámonos a los siguientes descendientes, que son los descendientes de Cam. ¿Okay? Y también lo quiero hacer muy sencillo. Cada vez que vean un puntito, estamos hablando acerca de unos descendientes específicos, para que no se pierda. Aquí, mira, por ejemplo, ya vimos estos 4 aquí, y aquí vemos otros 3, ¿va? Entonces vamos a observar los descendientes de Jafet, de Cam, perdónenme, los descendientes de Cam, ¿ok? Ojo, ¿quién es Cam? Nada más para que recordemos. Cam es de los descendientes más, es el descendiente más joven de Noé, o sea, era su hijo más pequeño. Y en este caso de Cam, dentro de la lista de Génesis 10, aparecen 30 descendientes. Aparece una cantidad tremenda de descendientes. De Jafet solamente habían aparecido 14 y de Cam tenemos aquí 30, ¿ok? Ahora, tenemos que ser claros. Gran parte de ellos se ha perdido su identificación, o sea, no podemos localizarlos con exactitud. Pero la parte del lenguaje que les comentaba hace rato nos ayuda a localizarlos en unas regiones específicas. Y básicamente son en regiones de África y de Arabia, porque todavía ahí se mantienen estos nombres, ¿ok? Ojo, entonces lo que estoy diciendo ahí es que no podemos localizarlos específicos a todos en alguna zona, más que decir están en la región de África y de Arabia, que es básicamente decir que están en toda esta parte de acá, ¿sí? Toda esta parte de acá. Entonces, si notan ustedes, ya se trazó básicamente que los descendientes de Jafet tienen toda esta parte norte y ahora se está trazando que los descendientes de Cam tienen toda esta parte sur, ¿sí? Los descendientes del último, de Sem, se concentran más en esta zona de acá, ¿sí? Todavía no llegamos a ellos.
No vamos a llegar a ellos, de hecho, el día de hoy, ¿ok? Pero están en esta zona de acá, ¿va? Entonces, Arabia, África, las zonas donde habita Cam, ¿ok? Y podemos destacar nosotros este pueblo con muchísima importancia porque los descendientes de Cam interactúan de forma constante con los israelitas. De hecho, de Cam surgieron los mayores enemigos de los israelitas, entre los cuales están los cananitas, los asirios, los egipcios y los babilonios. ¿Ok? Vamos a comenzar con el versículo 6. Y en el versículo 6 aparecen los descendientes directos de Cam, que son 4 hijos. ¿Sí? Chequen, dice, los hijos de Cam, Cus, Misraim, Put y Canaán. ¿Ok? Entonces, si yo checo aquí, puedo moverme ahora hasta la parte de Cam, que en inglés es Ham, ¿sí? Y aquí aparecen 4 descendientes directos, ¿ok? Y comenzamos con Cus, Cus, ¿ok? Chequen, básicamente que en el versículo 7 ya aparecen aquí los descendientes de Cus. Dice, los hijos de Cus, Seba, Ávila, Safta, Ramá, Sapteca, y los hijos de Ramá, Seba y Dedán. Ok, entonces comenzamos nosotros, ¿va? Comenzamos con Cus, primero que nada. Cus es identificado en la palabra como la antigua Etiopía. Eso se sabe con seguridad. O sea, no es donde está localizada ahorita Etiopía, sino es donde está localizada la antigua Etiopía, que el día de hoy es la parte que es Sudán, al noreste de África. Se lo puede localizar, chequen, aquí está. Cus es esta zona de acá. Entonces, noreste de África, tenemos nosotros esta zona, que es donde está Sudán, ¿ok? Y ahí es donde se encuentra Cus, ¿va? Ahora, eso es al sur de Egipto, nada más para que tengan bien la referencia, y está por el Mar Muerto, ¿ok? Mar Muerto, Egipto está aquí, sur, tenemos aquí Cus, ¿va? Entonces, básicamente ese es Cus, que ya está localizado. Ahora, de los descendientes de Cus, sin embargo, tenemos una mayor dificultad localizándolos, porque muchos de estos nombres, básicamente están perdidos, no los encontramos nosotros en el mapa, ¿no? Ahora, hay unos, sin embargo, que podemos asociar nosotros con las zonas que les comentaba, la zona de África y la zona sur de Arabia. Entonces, es toda esta zona de acá, de Arabia, y la zona de África, ¿sí? Y ahí podemos localizar nosotros a estas personas. Por ejemplo, a Seba, a Sapta y a Ramá, ¿ok? Y se han encontrado, ojo, a través de la historia se han encontrado evidencias de que ha habido grandes migraciones entre la zona de Arabia y de Etiopía, que por si acaso no se recuerda, es esta zona de aquí y esta zona de acá, que si notan ustedes, es exactamente la zona que ya les hablé, ¿no? Que es donde están los descendientes de Cus. Y que es bien, bien importante notar estas migraciones, porque la Biblia básicamente ya nos está hablando de ellas. La Biblia nos está diciendo que los descendientes de Cus se estuvieron moviendo a través de estas zonas. Y aquí tenemos una evidencia histórica que confirma lo que estamos viendo nosotros en la palabra, que tiene sentido porque si los descendientes de Cus estaban relacionados, que lo estaban, se iban a mover por una misma zona, ¿no? Entonces iban a estar teniendo viajes de aquí a acá, de aquí a acá, ¿sí? Entonces ahí tenemos nosotros una confirmación otra vez, bíblica. Ahora, vámonos a sus descendientes, ¿va? ¿Y quiénes son sus descendientes? Ok, tenemos entre ellos a Seba, ¿ok? Seba, ¿dónde está? Ya me perdí. Deme unos segundos, ahí está. Seba se asocia con los sabeos. Los sabeos. Noten otra vez el parecido lingüístico, ¿no? Los sabeos son una gente que está en la población de Yemen, al sur de Arabia, ¿ok? O sea, al sur de Arabia, aquí, tenemos nosotros esta franjita de acá que es Yemen. Esta franja de acá, o sea, si dibujáramos una franja imaginaria aquí, esta parte es Yemen. Y al sur tenemos nosotros Seba, ¿ok? Porque ahí es donde estaban localizados, perdónenme, los sabeos, ¿ok? Entonces ahí tenemos unos. Siguiente, Ávila. Ávila también se asocia con esta zona,
Si observan aquí el mapa, tenemos aquí también Ávila, ¿ok? Y en este caso, Ávila aparece también en el versículo 29, pero en el versículo 29, que es varios versículos después de donde estamos, es un descendiente de Sem. Entonces, lo que se piensa, básicamente, es que descendientes de Sem y descendientes de Cam se juntaron para formar Ávila. Entonces hubo una mezcla ahí de pueblos. Y ellos se encontraban aquí, en esta zona de acá, de Arabia. ¿Ok? Siguiente pueblo. Safta. Safta ha sido identificado como el antiguo Shabwat. ¿Ok? Shabwat era la capital de Adramaut, que es una región que igualmente está aquí en Yemen. Entonces aquí checan Yemen y en esta partecita de acá estaba esta ciudad que se llama Adramaut, esta zona, perdón, que se llama Adramaut, y ahí estaba la ciudad de Safta. ¿Ok? Entonces ahí tenemos también localizados a ellos. Siguiente, Ramá. Ramá se asocia igualmente con la zona que hemos estado viendo de Arabia y se asocia con una ciudad que se llama Rahmatum. Rahmatum, que se encuentra al norte de Yemen. Entonces tenemos nosotros aquí al norte de Yemen una zona que es Nairán, y en Nairán teníamos nosotros la capital que era Rahmatum, que se asocia con Rama. ¿Ok? Ahora, de los descendientes de Rama, chequen que aparece dos, Seba y Dedán. ¿Ok? Seba y Dedán. Este Seba es otro diferente a este. ¿Ok? Seba y Dedán. Y destaca en este caso Seba. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan la historia de Salomón, cuando Salomón estaba en su punto más alto, cuando él tenía mucha sabiduría y un reino que estaba progresando grandemente, se acercó a visitarlo una reina que quería probar su sabiduría y quería observar también lo hermoso de su reino. Y en este caso, ¿recuerdan esta reina de dónde era? Esta reina era la reina de Sabá, que este Sabá es esto, es Seba, ¿ok? Estamos hablando de la misma zona geográfica siglos después, y la reina de Sabá va y visita al rey Salomón en Israel, ¿sí? Entonces nosotros tenemos aquí otra vez otra, otra parte de la historia que es extremadamente importante, ¿no? Entonces en este caso, Sabá se encontraba en esta parte de acá y de ahí va y visita a Salomón, ¿ok? Entonces tenemos ahí Seba y finalmente tenemos Dedán, que Dedán se encuentra localizada más al norte de Arabia. O sea, ahorita hemos estado básicamente en esta zona sur nada más, ¿sí? Pero Dedán se encuentra más al norte. Si seguimos por esta parte, llegamos acá. Y aquí está Dedán, ¿sí? Entonces Dedán está localizada ahí y la forma en la que la localizaron básicamente es que vieron en la palabra que está asociada con Edón y con Tema, dos reinos que están localizados al norte de Arabia. Entonces a través de eso vieron, se encuentra en esta misma zona, ¿ok? Y finalmente, para terminar con los descendientes de Cam, nos podemos regresar al versículo 6, ¿ok? Porque si notaron aquí nos saltamos, no, perdónenme, ya me acordé que estaba haciendo. Una disculpa, me confundí grandemente. Ahí terminamos con los descendientes de Cus, ¿ok? Entonces, repito, ahí terminamos con los descendientes de Cus. Cus era el primer hijo de Cam. Entonces, vamos a pasar con el segundo hijo. Entonces, ya terminamos con Cus y sus descendientes que aparecen en el versículo 7. Y ahora vámonos a Misraim. Misraim. Ok. Ahora, Misraim es bien importante, hermanos. Misraim para tú y para mí puede no sonar como nada ahorita, pero si nosotros habláramos hebreo, cuando escuchamos Misraim estaríamos escuchando Egipto, porque Misraim es la palabra hebrea para decir Egipto, ¿sí? Misraim significa literalmente en hebreo dos Egiptos, que hace referencia a la nación de Egipto, porque estaba dividida en la antigüedad entre un Egipto del norte y un Egipto del sur. Entonces aquí está tomando los dos y está diciendo, son Misraim. Entonces por eso es que localizamos aquí a Misraim, aquí, Egipto, ¿sí?
Entonces aquí tenemos el área de Egipto y ahí se encuentra Misraim, ¿sí? Y aparecen también descendientes de él. Se dice en el versículo 13, Misraim fue el padre de Ludim, de Anamim, de Leabim, de Naftuim, de Patrusim, de Casluim, de donde salieron los filisteos, y de Caftorim. Ok, quiero que noten aquí la terminación. Sí notaron que todos terminaban con im, que dificulta un buen decir estos nombres, pero bueno, así terminan, ¿no? Esta parte de im nos apunta a que todos estos no son descendientes directos, sino que son pueblos, ¿sí? Son los pueblos que se fueron formando. ¿Por qué? Porque este im es una palabra plural. Cuando se le agrega el im al final de la palabra, se está diciendo es plural, ¿sí? Entonces aquí está diciendo los de Ludim, los de Anamim, perdón, los de Leabim, ¿sí? Son pueblos, es plural, ¿sí? Está hablándonos de varias naciones que surgieron aquí, de Misraim, ¿ok? Ahora, estos sí no son fáciles de identificar. Los que estábamos allá arriba los podemos identificar, ¿no? Pero estos de aquí ya no es tan sencillo identificarlos. Aquí los que puse en negritas son los que más o menos podemos saber nosotros una localización y la pueden observar aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está Naftuim, se encontraba en esta parte, probablemente. Aquí está Leabim, ¿sí? Aquí está Patrusim, ¿sí? Tenemos nosotros más o menos localizado. Pero eso sí no se tiene con la misma exactitud que los pueblos que teníamos antes. Eso tenemos que destacarlo. La forma en la que Nava se localiza básicamente es que tienen esta asociación con el territorio de Egipto. Entonces, localizados por el territorio de Egipto y hacia el mar Mediterráneo. ¿Va? Entonces, esos son los hijos de Misraim. Y el último hijo que teníamos aquí, el siguiente hijo que teníamos aquí de Cam es Fut. Y ese también está bien sencillo. Ese se ha asociado con Libia. Libia es esta parte de aquí. Libia se encuentra al oeste de Egipto, ¿sí? Cerca del mar Mediterráneo, porque está en la costa, ¿sí? Y en este caso, Libia también tiene importancia, porque después de eso aparece también en relatos de la escritura, ¿no? Por ejemplo, también aparecen los viajes misioneros de Pablo, que es importante notar nada más que se encuentra aquí. No se sabe con completa seguridad si es el que está haciendo referencia a Fut, pero se asocia usualmente con esta zona de Libia. ¿Ok? Y finalmente, tenemos que hablar nosotros del descendiente cuarto de Cam, que es Canaán. ¿Ok? Canaán. ¿Ok? Y este es probablemente el más importante de los descendientes para lo que viene en la escritura de Génesis y de Éxodo. Y pasando ahí hasta Josué, hasta lo que tenemos nosotros de el tiempo de David. ¿Por qué? Porque de los cananitas surgen los enemigos principales de los israelitas. Entonces, si ustedes checan estos versículos que tenemos al frente, versículo 15 al versículo 19, ahí tenemos nosotros una lista que ya les va a sonar. Si han escuchado alguna vez predicaciones de Josué, predicaciones de Primera de Samuel o de Segunda de Samuel, les van a sonar varios de estos nombres, ¿sí? Por ejemplo, dice, Canaán fue padre de Sidón, su primogénito, y de Het. Ahí quizás no les ha sonado todavía, pero esta parte de Het es de donde vienen los hititas. Los hititas también aparecen bastante constantemente después. Luego están el jebuseo, el amorreo, el gergeseo, el heveo, el araceo, el cineo, el arbadeo, el semareo y el amateo. ¿Notan? Aquí hay varios que les van a sonar. Quizás ya les sonó el jebuseo, ya les sonó el amorreo, ya les sonó el heveo, ¿sí? Porque son mencionados después. Cuando estamos en la conquista del territorio de Israel, vemos nosotros que luchan en contra de estos pueblos, ¿sí? Y por eso todos estos mismos se localizan en una zona muy específica. ¿Cuál es esa zona? La zona de Israel.
Y chequen lo que dice el versículo 19, porque ahí los localiza. Versículo 19. El territorio de los cananeos se extendía desde Sidón rumbo a Gerar hasta Gaza y rumbo a Sodoma y Gomorra. ¿Ok? Para facilitar la explicación, eso es esta zona que está aquí. La zona de Israel, la zona de Palestina. ¿Sí? Si ustedes se ubican en las noticias, por ejemplo, se ve mucho la franja de Gaza el día de hoy. Esa parte es la partecita de acá. ¿Sí? Y esta es la parte de la zona de Israel, donde se encuentra Jerusalén en el centro, donde se encuentra todo este territorio que está siendo disputado el día de hoy. ¿Sí? Y todo esto era poblado en un momento por los cananitas, que son los que se encuentran ahí. Ahora, esto es importante porque los descendientes de Canaán se suponía que fueran eliminados, ¿no? Eso es lo que se profetizó. A partir de Noé se le dio una maldición a Canaán. Se dijo en el capítulo anterior básicamente que iban a ser conquistados, iban a ser siervos, ¿sí? Que está haciendo referencia a que iban a ser, cuando llegara el pueblo israelita, iban a ser sacados de sus tierras o eliminados, ¿sí? Ahora, vamos a ver estos hijos de Canaán, ¿va? Rápidamente, y ya terminamos. De los descendientes de Canaán, observamos nosotros dos hijos principales, ¿sí? Primero, ¿quiénes son estos? Son Sidón y Het. Esos son los que aparecen primero. Sidón está hablando de una zona costera. Aquí chequen. Sidón, ¿sí? Estamos hablando nosotros de la zona costera que se encuentra al noreste de Palestina, donde se encuentra la ciudad de Tiro, ¿sí? Que ojo, de ahí, de Tiro, es de donde surge Jezabel. Jezabel, que después termina siendo un problema bastante grande para Israel, surge de esta zona, ¿sí? Esta Jezabel se casa con Acab del reino del norte, y ya ustedes verán su historia o la veremos después, ¿no? Pero básicamente ahí podemos observar nosotros dónde está localizada. Está en esta zona de aquí. Bueno, y de ahí mismo, de Sidón, es de donde embarca el apóstol Pablo cuando va hacia Roma. Eso ya es muchos siglos después. Pero de aquí, de Sidón, es de donde está Tiro, que Tiro está ya en la costa, y de Tiro es de donde embarca el apóstol Pablo y hace un recorrido así y se va hasta llegar a Italia. ¿Sí? Entonces, tenemos nosotros básicamente aquí también una ciudad que se ve en el resto de la escritura. ¿Va? Siguiente, el descendiente Het, Het, que es de donde surge los eteos, que nosotros tenemos en nuestra Biblia como los hititas, ¿no? Entonces, los hititas son un grupo étnico que es bastante importante. ¿Por qué? Porque ellos formaron un imperio, ¿ok? Entonces, históricamente ellos se colocaron en esta zona de aquí y tenían su imperio hitita. Y también estuvieron poblando gran parte de Palestina. Entonces, también entraron en el territorio de Israel, ¿ok? Cuando entraron en el territorio de Israel, básicamente esa parte tenía que ser conquistada. La otra parte es la que se encuentra en donde está Turquía el día de hoy. Entonces, Turquía está por esta zona, ahí es donde estaban los hititas, ¿ok? Y hasta llegar a Palestina. Tuvieron un gran imperio, que es lo que les comentaba. Entre otras partes, podemos observarlos a ellos en la escritura cuando Abraham compra una cueva para enterrar a su esposa. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Abraham compra una tumba para poder estar enterrando a Sara, su esposa, y esta la compra a un hitita que se llama Efrón. ¿Ok? Entonces, aparecen también en esas partes en la escritura. Y ya, el resto de los cananeos los vamos a observar hasta que lleguemos a ellos, porque son demasiados, hermanos. Y ya en la parte vamos a tener que hablar de ellos cuando estemos encontrándolos en la escritura. ¿Va? Vamos a terminar con una parte que nos saltamos. ¿Saben qué? Estoy pensando que mejor está dejarla hasta la próxima sesión. Yo creo que sí. Voy a dejarla hasta la próxima sesión para que nos concentremos bien en las enseñanzas de estos versículos. Básicamente nos saltamos del versículo 8 hasta el versículo 10, si no me falla, ¿sí? Porque ahí es una pequeña pausa, creo que es hasta el versículo 11, de hecho. Hace una pequeña pausa el texto,
ya hablaremos de esa la semana próxima. Va. Por ahorita quiero que lleguemos a ciertas conclusiones, porque sin estas conclusiones la verdad es que no sirve de nada saber todo esto, ¿saben? Aquí es una clase de historia bien interesante, la verdad, pero falta que esto ahora tenga un impacto en nuestras vidas. ¿Cómo es que impacta esto en nuestras vidas, hermanos? Y básicamente voy a darles tres conclusiones, ¿ok? Tres conclusiones. Primera conclusión. Aquí nada más tengo dos, nada más yo les digo la tercera, ¿ok? La primera conclusión. Esta tabla de naciones, hermanos, nos muestra que la Biblia está firmemente basada en eventos históricos, ¿ok? O sea, a partir de esto estamos viendo nosotros que Dios no es un Dios ficticio, que actúa nada más en historias que alguien se inventó, ¿sí? Dios es un Dios real, que actúa en la historia del hombre. Dios entra a esta historia de nosotros, de ti y de mí, ¿sí? Así como entró también a la historia, en este caso, en los sucesos que vamos a estar viendo aquí, los sucesos que vamos a estar viendo la próxima semana en Babel, lo que es Abraham también, todo eso es historia. Y esto es bien importante que nos demos cuenta, porque entonces estos hechos son hechos reales. Cuando tú y yo los vemos entonces y observamos que Dios tiene un actuar milagroso, hermanos, ese mismo actuar milagroso también lo puede tener contigo y conmigo, porque tú y yo también formamos parte de la historia. Dios quiere que nos demos cuenta que Él es real y está actuando el día de hoy. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos que ver que es un hecho histórico a partir de esto. ¿Ok? Unido a eso surgen las otras dos conclusiones. ¿Ok? Entonces, la primera conclusión es que la Biblia está basada firmemente en hechos históricos. La Biblia está basada en hechos históricos. Nos está contándonos, relatándonos historia. ¿Ok? Dios está actuando en esa historia. Segunda conclusión. Esta tabla de naciones nos muestra que Dios es el creador de todas las naciones y todas tienen que responderle a Él. Así como vimos nosotros esto, estamos viendo que quien organizó todas estas naciones fue Dios, ¿sí? Fue Dios. Dios es el que crea todas las naciones y el que está a cargo de los movimientos de todas las naciones. Aquí Dios cumplió profecías al estar moviendo a ciertas naciones a un lado, a ciertas naciones a otro lado, ¿sí? Dios hizo que los cananitas estuvieran en el territorio de Palestina para que fueran conquistados por los israelitas, ¿sí? Dios está en control de todas las naciones. Él las creó, ¿sí? Y por eso todas las naciones tienen que responderle a Él. Es la parte más importante. Todas tienen que responderle a Él. Tu nación también, que es mi nación también, ¿no? México tiene que responderle a Él. Eso nos tiene que enviar a nosotros, hermanos, a estar predicando la palabra. No podemos estar así como que nada más con que yo la reciba ya estamos bien. Más bien tenemos que darnos cuenta, todos tienen que darle cuentas a Dios. Todas las naciones tendrían que tener un solo Dios. Pero el día de hoy, tú ves las noticias, tú ves a las personas en tu vida y no están respondiendo a Dios. Y eso es algo de qué preocuparse, hermanos. Eso es algo de qué preocuparse. Ya no llegamos a esto, les comentaba. Pero lo que se estaba a observar en el resto de los versículos, que no vimos el día de hoy, lo que se va a observar en Génesis 11, que vamos a estar viendo después, es que lo normal para las naciones es decir, Dios no es real. Lo importante es yo. Entonces, lo normal para las naciones es exaltarse a sí mismos. Eso es peligroso. En Génesis capítulo 11 observamos nosotros la torre de Babel y cómo es que ellos querían agrandarse a sí mismos. ¿Saben qué hizo Dios? Dios los confundió. Dios derribó eso. ¿Sí? Todos tienen que someterse a Dios. Entonces, aquí tu tarea y mi tarea, y es la conclusión número 3, es que tenemos que predicar la palabra. En serio que no puedo llamarlos tanto a esto como
como quisiera. Quiero convencerlos de esto. Tenemos que predicar la palabra, tenemos que aprovechar nosotros, las personas que tú conoces, las personas que yo conozco. Hermanos, si tú y yo hiciéramos un solo discípulo, que pudiera ser otro solo discípulo, que pudiera ser otro solo discípulo, nada más con eso, ok, nada más 3 generacioncitas ahí, entre las 6 personas que estamos aquí, ya impactamos grandemente, hermanos, ¿sí? Con esas 3 generacioncitas, si siguen así el resto de su vida, vamos a tener nosotros un impacto grande en nada más nuestra nación, ¿sí? Si nos esforzáramos nosotros grandemente por estar predicando la palabra, podríamos tener un verdadero impacto. El problema es que usualmente no nos damos cuenta de esto, ¿no? No nos damos cuenta. Dios quiere las naciones. Entonces el día de hoy quiero que noten eso, ¿sí? Así como Él las creó, así como todas tienen que responder a Él, tenemos que hacer el esfuerzo nosotros de cumplir con el llamado que nos dio a nosotros, de estar predicando, ¿sí? Jesucristo dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Entonces hay que hacerlo, hermanos. ¿Va? Una última conclusión y nada más, porque me gustaría agregar algo acerca de la maravilla que es que Dios esté en control de cosas tan grandes. Nada más me gustaría decirles, no hay que preocuparnos, hermanos. Dios está en control de todo. Eso ya se los había dicho al inicio. Dios está en control de naciones. Entonces Él puede estar en control también de tu vida. A veces no nos podemos hacer tanto como deberíamos porque estamos bien preocupados por nuestras vidas. Ahí nada más quiero una pequeña última conclusión y decirles, no tienen nada de qué preocuparse. ¿Sí? Yo no tengo nada de qué preocuparme. Dios, que está en control de todo el mundo, puede manejar unos pequeños problemitas que hay en nuestras vidas. ¿Va? Entonces nada más quería agregar eso. Vamos a terminar orando, ¿va? Y vamos a hacer que crezca ese amor por las naciones en nosotros. ¿Va? ¿Me acompañan a orar? Padre, gracias porque tú nos muestras a través de este texto qué tan exacto eres tú en la forma en la que has obrado a través de la historia. Gracias porque tú nos muestras que nos diste una palabra que ciertamente está narrando hechos históricos, que tiene una exactitud mayor a todos los otros textos de la antigüedad y que eso debería de asombrarnos de tal forma que digamos que en verdad es tu palabra y en verdad tú la obraste sobrenaturalmente, Padre, que tú hablaste cada una de las partes de ella y que podamos depender, por lo tanto, de todo lo que tú has dicho en esta escritura. Que en nuestra vida diaria digamos que no importa nuestra opinión, lo que importa es lo que sea que tú hayas escrito, Padre. Tú eres aquel Dios que es Rey sobre todas las naciones y queremos confiar en ti, Padre. Ayúdanos y entréganos el día de hoy esa confianza en ti para que dependamos en absolutamente toda dificultad de ti. Padre, te queremos pedir que aumentes en nosotros ese amor por las naciones, esa necesidad de estar predicando primeramente dentro de nuestra nación, conscientes de que tú creaste todas y que tú eres el Dios de todas. Que tengamos esa preocupación de que si alguien no está viéndote a ti como Dios, que nosotros lo llamemos a estar escuchando tu palabra. Padre, ayúdanos el día de hoy a que estemos bien seguros de que tenemos que predicar la palabra a todas las personas y que lo hagamos sin temor, sin ningún miedo, desde lo que sabemos, Padre, que prediquemos seguros que tú eres la esperanza, que tú enviaste a Jesucristo a morir por las naciones y que en todas las naciones hay gente que ha sido salvada por su sangre, Padre. Ayúdanos a anunciarlo con seguridad y también acompañar a estas personas para que crezcan en su caminar contigo. Te doy las gracias por la forma en la que has obrado en la historia para darnos ejemplo de cómo es que tú obras el día de hoy, Padre. Y te pido para que lo creamos, para que veamos la vida de Abraham, veamos la vida de David, veamos cualquier vida que hay en la Escritura y sepamos que tú eres un Dios fiel, que está obrando milagros aún el día de hoy. Padre, ayúdanos a confiar en ti. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.